ver. Yo creo que sí está habilitado, ¿Y ¿verdad? ahora? Sí, ya está habilitado. ¿Y Ahora ahora? sí, licenciado. Ahora Ok. sí. Bien, como ustedes saben, generalmente doy las clases y estoy un poco, pues, tratando de dar didáctica y algo de humor, ¿no? Para que el mensaje sea comprendido lo más posible. Entonces, en este caso yo les voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver las vacunas y lo que tiene que ver todo esto con el sistema inmune. Ahora, hay algunos conceptos que sé que no debo tocar de lleno porque la mayoría de los que está aquí presentes ya conocen muy bien de antemano la materia de inmunología. Así que voy a pasarlo bastante breve y voy a hacer un repaso con la parte esto que tiene que ver con los virus más que todo, porque que yo recuerde, como también he dado la materia de microbiología clínica, esto, el tópico, a veces no se toca tanto en la materia o en la asignatura. Así que bueno, ya ustedes saben que el sistema inmune se refiere pues a todo el tipo de protección que nosotros tenemos contra cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Generalmente el sistema inmune nos protege contra microorganismos y sus toxinas más que todo, de manera tal que eventualmente nuestro cuerpo siempre va a estar expuesto a cualquier tipo, digamos así, de contrariedad, para el cual entonces está preparado a través ya sea de las células de la defensa o a partir de lo que conocemos como el sistema inmune innato. De manera muy general también ya saben que durante el desarrollo embrionario, nuestro cuerpo produce todas las células a partir de diferentes órganos. Ya sabemos que nosotros recibimos la sangre de esto a través de la placenta de nuestra madre y que en el caso de un feto en desarrollo, pues el proceso de hematopoiesis se da por los órganos como el hígado y el vaso y que eventualmente después del nacimiento la médula ósea se encarga entonces de la producción de las células de la sangre o la hematopoiesis como tal. Entonces, también sabemos que a partir de la médula, de una de las células que nosotros conocemos como pluripotente o un stem cell, se generan todas las líneas o todos los linajes celulares del cuerpo, incluyendo lo que son las células de defensa, ¿no? O las células blancas. De manera tal que todo lo que nosotros, más que todo, generamos a partir de estas stem cells, que tiene que ver, pues, obviamente, con los eritrocitos y las células blancas, esto se generan, ¿no? Más que todo para crear lo que son un grupo de células de defensa, ¿no? Que nosotros conocemos como los linfocitos, los monocitos, basófilos, eosinófilos, etcétera, ¿no? Entonces, de manera tal que, entrando ya a lo que es sistema inmune, sabemos que la inmunidad, y como lo estudiamos de los libros, se divide en dos grandes grupos, ¿no? Lo que es la inmunidad innata y lo que es la inmunidad adquirida. La inmunidad innata tiene que ver con todas las barreras de defensa que nosotros poseemos. Estamos hablando de lo que es la piel, las vellosidades, la mucosa, ¿no? Y esta es inespecífica, o sea, que nos defiende contra prácticamente todo lo que está a nuestro alrededor. Sin embargo, la inmunidad adquirida es aquella que nosotros pues vamos paulatinamente, como su nombre lo indica, adquiriendo con el tiempo. ¿Sí? Eso depende del estrés al que es sometido el cuerpo a partir de cada una de las infecciones pues, que nosotros vamos a estar expuestos a lo largo de nuestra vida. Eso hace que nuestras células generen un tipo de memoria a través de lo que nosotros conocemos como las inmunoglobulinas para poder entonces defendernos a futuro de una infección parecida o de derivados de agentes patógenos. Como ustedes saben, la mayoría de los microorganismos, debido a presión selectiva del ambiente, van cambiando a través de procesos de micromutación que a la larga se transforman en macromutación, pues, y genera un cambio en lo que es la estructura de su material genético, haciendo que produzcan nuevas proteínas, nuevas toxinas, para los cuales entonces nuestro cuerpo debe estar preparado a partir de lo que es la inmunidad. De forma tal que uno de los componentes, y como yo se los mencionaba a veces en las clases de inmunología, es la microflora normal, porque ella se encarga básicamente de renovar lo que es nuestro sistema inmune, ya que es una de las barreras de defensa que también tenemos contra patógenos. También recordamos que lo que es la inmunidad innata, pues más que todo está compuesta por
lo que es la producción de los monocitos y las células NK, con obviamente la síntesis de lo que es el factor de necrosis tumoral, la interleucina 12, ¿no? Y el interferón. Ahora, también lo que tiene que ver con la funcionalidad de la inmunidad adaptativa, pues tiene que ver más que todo con la producción de los linfocitos T, ¿no? Pero como ustedes saben, los linfocitos T se encargan de lo que es parte de la presentación antígeno-anticuerpo y de lo que es el llamado a lo que es la producción de los linfocitos B. Entonces, entrando a detalle, ya ustedes saben que para lo que es el sistema inmunitario adquirido, entrando a lo que es un poco el contexto teórico, nosotros tenemos registro de que muchos científicos en el pasado descubrieron esto, digamos, por mera intuición o casualidad. Principalmente se descubrió más que todo que teníamos una forma de sistema inmunitario adquirido a partir de algunos experimentos que se realizaron en pollos o en aves, en donde se les quitó lo que pues, para nosotros sería el vaso, y se observó que la mayoría de las aves pues morían por algún tipo de enfermedad viral. Bueno, en el tiempo todavía estaba en estudio lo que eran los virus. Y posteriormente con esto trajo más que todo la utilización del modelo animal para lo que era la prueba de lo que hoy conocemos como las vacunas, ¿no? Generalmente, como lo verán más adelante, las vacunas tienen que ver con una serie de mezcla de componentes que van a propiciar que nuestro cuerpo genere la sintomatología de una enfermedad sin necesariamente desarrollar la enfermedad. Entonces, para ello, nosotros tenemos dentro del sistema inmunitario adquirido, hay dos linajes como tal, que son aquel que proviene del sistema humoral y aquel que proviene del sistema celular. En sí, de la línea humoral, nosotros vamos a generar lo que son los anticuerpos, ¿no? Las inmunoglobulinas, mientras que por el lado celular nosotros vamos a tener una inmunidad que está mediada por los linfocitos, de forma tal que la inmunidad adquirida en sí puede clasificarse como natural o artificial. En ambos casos tenemos lo que es una inmunidad natural activa y pasiva y artificial activa y pasiva. Esos términos de activo y pasivo tienen que ver más que todo con la forma como nosotros obtenemos lo que son las inmunoglobulinas, ¿no? O la defensa en sí. Estamos hablando de una inmunidad adquirida natural, activa, es porque nosotros básicamente obtenemos lo que son los antígenos de forma natural del ambiente, ¿no? Para lo que es la formación de los anticuerpos, ¿no? Si es pasiva es porque nosotros obtenemos los anticuerpos, por ejemplo, provenientes de nuestra madre. Como ya ustedes saben, estos anticuerpos se transmiten hacia el feto a través de la placenta o a través del calostro, ¿no? de la leche cuando nuestra madre nos amamanta. En el caso de la inmunidad artificial, sabemos que, pues si es activa es porque los anticuerpos como tal se producen a partir de la introducción de nuestro cuerpo de una vacuna, que básicamente simula lo que es el efecto de un patógeno en nuestro cuerpo, ¿no? Y tenemos lo que es la inmunidad adquirida pasiva, que tiene que ver con el desarrollo más que todo de los anticuerpos a partir de suero. Ahora, todo esto está conjugado de forma normal porque es necesario que literalmente entrenemos o sensibilicemos a nuestro cuerpo hacia una respuesta frente al patógeno. Y en esta parte es donde entra la inmunidad adquirida artificial activa a través de lo que son las vacunas. ¿Por qué? Bien, como ya ustedes saben y vimos en inmunología, el complejo mayor histocompatibilidad tiene que ver con todo este grupo de proteínas que se encargan más que todo de la presentación antígeno-anticuerpo en nuestras células. De hecho, ya ustedes saben que el complejo mayor histocompatibilidad se encarga de hacer esta función y está presente en casi todas las células de nuestro cuerpo. En el ser humano, el complejo mayor histocompatibilidad está dilucidado por lo que son los antígenos leucocitarios humanos que se producen a partir de el cromosoma 6, ¿no? En el brazo corto P,
Y nosotros generalmente tenemos tres regiones que codifican estos antígenos, que se clasificaron como antígenos de clase 1, clase 2 y clase 3 respectivamente. También de manera muy general sabemos que estas proteínas, pues, como ya lo mencioné, al hacer lo que es la presentación antígeno-anticuerpo, pues tienen diferentes funciones y se encuentran también distribuidas en nuestras células blancas, principalmente en lo que nosotros conocemos como los linfocitos T, CD4 y CD8. ¿Sí? Además de eso, pues ya de manera muy completa, les presento lo que es el mapa de la distribución en nuestro genoma de los antígenos leucocitarios humanos. No voy a entrar a detalles en sí de lo que es la ubicación o qué significa pues cada uno de los genes que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Sin embargo, les puedo decir que este mapeo más que todo se realizó para poder entender cómo se daba este proceso de la generación de aquellas proteínas que se encargaban precisamente de la funcionalidad de hacer activaciones o presentar estos antígenos para la elaboración de inmunoglobulinas o activación de células de la defensa. Principalmente, la generación de esta proteína se da más que todo para lo que es la activación de los linfocitos B. Ahora, si ustedes recordarán, existen ciertas patologías, como por ejemplo aquella que es desencadenada por la ausencia de células blancas, como la que es producida por el virus de inmunodeficiencia humana, que causa lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en donde básicamente debido a la tasa de multiplicación del virus en sus reservorios y en las células blancas, pues no hay una presentación antígeno-anticuerpo tan rápida y por lo tanto no hay una activación de células como los linfocitos TCD8 o los linfocitos B. De forma tal que en ese sentido, la funcionalidad de lo que es el complejo mayor de compatibilidad, pues ustedes ven que adquiere mucha relevancia. Entonces, de esta forma, nosotros podemos también denotar que la activación de los linfocitos B, generalmente nosotros la vemos para lo que es la defensa contra algunos grupos de patógenos, principalmente bacterias, pero esto, en el caso de los virus, pues tiene que ver más que todo con las células, los linfocitos CD4 y CD8. Ahora, también les voy a dar un pequeño repaso de lo que son los virus, ¿no? Porque ya ustedes saben que se está dando lo que es una pandemia generada precisamente por un virus, y es necesario que también observen cuáles son las características de los virus de manera muy general, ¿no? Para concatenar lo que tiene que ver lo que es vacunación y sistema inmune. Ahora, de manera muy rápida, los virus, y ustedes saben que son partículas infecciosas que generalmente están compuestas por material genético envuelto en una cápside de proteínas, que también a su vez puede estar envuelta por una capa de fosfolípidos. Los virus en sí están compuestos por eh, cada una de las partes que ustedes están observando ahorita en pantalla. eh, Hay virus que pueden estar envueltos o no envueltos, que eso depende si esto contienen una capa de fosfolípidos a su alrededor, pero de manera general, el material genético se encuentra aquí en la parte central, la cual está recubierta por una cápside, y ese conjunto de la asociación de ácido nucleico con cápside forma lo que nosotros conocemos un virus como la nucleocápside. A su vez, esa nucleocápside contiene una serie de proteínas que nosotros conocemos como capsómeros, que la componen, y alrededor de esta, dependiendo del tipo de virus que se trate, pues puede tener una envoltura de naturaleza fosfolipídica o no. Y aquí ustedes pueden ver que son las espículas que generalmente son las que se anclan a los receptores celulares y hacen la inserción del material genético, del material genético del virus hacia la célula. También de manera general, los virus se clasifican de acuerdo a su simetría. Existen varios tipos de simetría, pero las principales son la helicoidal, la icosaédrica, la compleja y la binaria. La simetría helicoidal, como su nombre lo indica, pues ustedes se tienen que imaginar un grupo de proteínas dispuestas en sentido como muelles o como un string, básicamente.
La icosaédrica es un poco, digamos, más compleja que la anterior, en donde, como su nombre lo indica, se forma una especie de icosaedro, ¿no? Es esto que ustedes ven aquí, eh, que envuelve el material genético del virus. Lo que es la simetría compleja, pues ya, y binaria, son un tipo de simetría en la cual el virus puede tener, además de la cápside, otro tipo de partículas a su alrededor. Y esta que está aquí, que es la del bacteriófago, que es binaria, pues es el clásico virus que se nos presenta en la mayoría de los libros de texto, pues, y nosotros podemos observar que aquí se distingue lo que es una cabeza, un cuello y una serie de proteínas mediante la cual el bacteriófago pues, inserta lo que es su material genético en una bacteria. De todo esto, pues el bacteriófago es el que menos nosotros le damos tanta relevancia porque no causa patologías en sí en un ser humano. Además de eso, ya sabemos que la mayoría de los virus eh, se transmite por diferentes rutas, ya sea que utilice un vector, ¿no? Llamémoslo como un insecto, o algún tipo de animal, incluso hasta plantas pueden transmitir ciertos tipos de virus y estos son adquiridos por el cuerpo, ya sea por las vías respiratorias, vía digestiva, a través de la piel, ¿no? O a través de los genitales, que son los que más se estudian en la mayoría de los casos en las clínicas, pues, porque pues los pacientes van para su tratamiento por algún tipo de enfermedad causada por un virus y que ha sido transmitida a través de vía genital. Entonces, en el ciclo reproductivo de un virus, ustedes pueden observar que en su mayoría los virus se anclan o se fijan a lo que es la superficie de la célula por algún tipo de receptor, alguno de los receptores membranales, y de esa manera entonces el virus libera lo que es su material genético en el proceso que se conoce como la penetración, para que el material genético sea multiplicado por la maquinaria molecular de la célula, de forma tal que eso hace que los virus sean parásitos intracelulares. De forma tal que una vez el virus utiliza la maquinaria molecular de la célula, produce muchas copias de sí mismo en el proceso de síntesis, ustedes saben, y se da lo que es la liberación de ellos hacia el ambiente, ocasionando, hacia el ambiente del cuerpo, ocasionando lo que es un daño en la célula que sirvió como hospedera. Eh, Ese daño puede darse porque al momento de la liberación, el virus, la célula en sí, o puede tomar y secuestrar parte de lo que son los fosfolípidos de membrana, ocasionando también daños en la célula. En sí, los virus utilizan el mecanismo molecular de una célula porque esto depende del tipo de material que se tenga, ¿no? O que el virus tenga contenido en su nucleocápside. Hay virus que pueden contener ADN, que pueden contener ARN. Los adenovirus solamente van a utilizar lo que son las polimerasas para hacer su proceso de multiplicación, mientras que los virus que contienen ARN utilizan precisamente este ARN para la generación de proteínas. Ahora, los retrovirus también contienen como molécula central lo que es el ARN, pero en este caso ellos utilizan lo que es una enzima conocida como la transcriptasa, inversa, reversa o invertida, ¿no? Depende del libro de texto que ustedes lean, para utilizar el ARN como molde para la generación de lo que se conoce como el cDNA o el DNA complementario, para que entonces se dé el proceso normal de la replicación del material genético del virus hasta la generación del nuevo virión. Es precisamente por eso que hay algunos virus de este tipo que generan cambios en la estructura de su ADN, provocando lo que es entonces una mutación. Y por eso es que algunos de estos virus pues, es un poco difícil encontrar una forma de tratamiento o vacuna efectiva, porque siempre tienen una forma de cambiar la estructura de su material genético, algo que se conoce como el escape inmune, porque básicamente generan nuevas proteínas que nuestro cuerpo no puede registrar tan rápido. Entonces, de esa forma no podemos producir defensas contra esos virus. Ejemplo de eso, el conocido
caso más clásico, ¿no? Que es el virus de inmunodeficiencia humana. Ahora, contra los virus nosotros tenemos precisamente barreras naturales para evitar lo que es la inserción de los mismos a nuestro cuerpo, y tenemos lo que es el sistema inmune, aunque ya ustedes sabrán por sus clases en medicina que el virus va a afectar células muy particulares, ¿no? Tiene sus células blancas ya de por sí, y por esa razón, pues los virus son selectivos al momento de realizar algún tipo de infección. Ahora, estos mecanismos generalmente pueden ser evitados por los virus mediante lo que ya mencioné, que son los mecanismos de evasión. El principal y pues generalmente me toca a veces estudiarlo un poco, es la modificación del material genético por mutaciones para la generación pues de nuevas proteínas de la cápsida, como ustedes pueden ver aquí. ¿Qué es lo que hace que entonces el cuerpo no lo reconozca tan rápido, no pueda generar la presentación antígeno-anticuerpo, y por esa razón pues evaden el sistema inmune? Además de otro tipo de mecanismos como lo es la síntesis de algunas moléculas que precisamente evitan lo que es la adhesión de las células de la defensa ante el virus, y causar algún tipo de inmunocompetencia, hacer que nuestro sistema inmune decaiga, y de forma tal, entonces el virus, digámoslo así, tiene la capacidad de reproducirse de una mejor forma en nuestro cuerpo, ¿no? Ahora sí, entrando a detalle, ¿por qué razón evoco todo ese repaso? Porque una vacuna es básicamente un cóctel o una preparación de diferentes compuestos cuya molécula central está basada, en todo caso, ya sea en alguna partícula del agente patógeno, en alguno de las proteínas que lo componen, ¿no? O a veces está compuesto de lo que son las inmunoglobulinas que genera un hospedero, para incorporarlo pues dentro de esta composición, que además puede tener algunos antibióticos, también puede contener sales minerales como que funcionan como buffer, ¿no? Y pues algunos glúcidos, eh, para su utilización en el momento de sensibilizar a nuestro cuerpo y prepararlo para lo que es la respuesta inmune frente al patógeno real, ¿no? De manera muy rápida, Edward Jenner fue el que para el año 1796 pues, notó que el Voxpox, que era causado en los animales, precisamente en las vacas, las mujeres pues, que se encargaban de ordeñar estas vacas, estaban expuestas al virus o a la versión del virus en el animal. Y estas personas, pues básicamente cuando se dio lo que era el mal de la viruela en sí, eran virtualmente inmunes a la enfermedad. Observación, él procedió a hacer las que se generaban en las manos de las mujeres que se encargaban del ordeñado de las vacas, y generó una especie de emulsión, ¿no? O como yo les digo en las clases, un caldito, literalmente, y procedió a inyectarlo, en este caso, en un sujeto de prueba que era un niño de 8 años, ¿no? Y más tarde, él notó que al inyectar a el mismo sujeto de prueba con el virus o la versión del virus en el ser humano vivo, el niño no desarrolló la enfermedad. Eso indicaba que de alguna manera el sujeto de prueba había adquirido cierta defensa contra la enfermedad. Eso entonces propició a lo que era la investigación de los procesos de sensibilización en el ser humano a partir de estos cócteles que obviamente se les llamó a futuro como vacunas, ¿no? En un principio se le llamaba variolización, pues ahora se le llama vacuna, porque pues originalmente la observación provino de la interacción que hubo entre las mujeres que ordeñaban y las vacas, ¿no? Vacunas.
Ahora, esto como antecedente ha hecho que al día de hoy se haya avanzado mucho con lo que es la generación de distintos tipos de vacunas. Las vacunas pueden estar elaboradas a partir de virus atenuados, de bacterias atenuadas, de virus inactivados, de derivados de proteínicos, ¿no? Del agente patógeno, puede ser mixto, porque podemos tener una combinación en la vacuna de el virus atenuado, su material genético, proteínas de la cápsula, si es una bacteria sucede lo mismo, parte de lo que es su material genético, o parte de las proteínas que componen su superficie, así como también lo que son las toxinas, pues nosotros conocemos como vacunas o las toxoides, más que todo, y también nosotros podemos ya al día de hoy, con los procesos de biotecnología, generar vacunas que son individuales para cada persona, dependiendo de cuál es la enfermedad que desarrolle. Más adelante voy a hablar un poquito de eso. Entonces, debido a esto, pues dependiendo del tipo de vacuna que se necesite, pues de esa manera es como se va a elaborar, pues, digamos que tomando a consideración el patógeno contra el cual se desea generar algún tipo de inmunidad. Entonces, a veces, algunos estudiantes me preguntan, pues, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que hay entre un patógeno que está atenuado y uno que está activado, inactivado? Pues en ese sentido yo les puedo decir que cuando tú tienes un patógeno inactivado, significa que tú llevaste a cabo un tipo de proceso que puede ser físico o químico, ¿no? O sea, utilizando luz ultravioleta o algún compuesto químico, que hace que el virus siga vivo, pero que no propicie el cuadro patológico. Mientras que si fuera un virus o si fuera una bacteria, funciona igual. En el caso de un patógeno que está atenuado, pues estamos hablando de un patógeno que virtualmente está muerto. ¿Sí? Y con eso se puede elaborar la vacuna para que el cuerpo entonces reconozca a estos patógenos como si fuera el patógeno vivo real y genere defensas contra esto, lo que nosotros conocemos como inmunoglobulina. Lo que comúnmente se hace en los laboratorios es utilizar el modelo animal a partir del cultivo de estos patógenos, ya sea en aves, por lo menos para lo que son los virus, o en mamíferos como ratones, cobayos y conejos, ¿no? En el caso de los virus, muy particularmente, nosotros medimos su carga mediante lo que es la unidad de formación en placas, que es esto que ustedes ven aquí, esto que está aquí es un cultivo celular, este platito, y cada uno de esos puntos blancos representa una célula que ha sufrido lisis. De esa forma uno hace el conteo aquí y determina cuánta es la carga viral que hay en este plato. Ahora, también ya ustedes conocen que la vacuna se introduce en el cuerpo mediante una aguja hipodérmica, aunque ya sabemos que obviamente hay vacunas que se introducen mediante vía oral, y que estas pueden ser, las inyecciones pues, pueden ser insertadas en el cuerpo, ya sea vía muscular, subcutánea, endovenoso, ¿no? Intradérmica, en cada una de las partes de nuestro cuerpo, dependiendo del tipo de vacuna de la que se trate. Como ustedes pueden ver ahí ejemplificado en la imagen, está el cuerpo de un bebé, y pueden ver cada uno de los sitios o áreas en donde se coloca la vacuna, ¿no? Ahora, ya entrando a lo que es la parte biotecnológica, las vacunas en sí, cuando ya o por lo menos los avances de la ciencia han logrado discernir de que nosotros somos capaces de generar vacunas particulares para un individuo, lo que en realidad se está haciendo al día de hoy es que, por lo menos para lo que es la generación de células cancerosas, es tomar las propias células de un paciente, extraer parte de lo que son las proteínas de estas células o parte de lo que es su material genético, insertar si digamos encontramos que hay un desperfecto en la cadena de ADN de esta célula, insertar un corrector mediante una tecnología que se conoce como CRISPR-Cas, y insertamos este nuevo material genético en las propias células,
del individuo, ya que se hace un cultivo celular con estas células y luego se inyectan en el paciente, de manera tal que eventualmente la teoría dice que estas células nuevas van a ir reemplazando a las células que han sido dañadas y de esta manera pues evitamos que el paciente desarrolle algún tipo de patologías. Aunque todavía esto está en estudio, pues en algunos casos se maneja que no es tan ético, hacia allá nosotros vamos. Eso es lo que nosotros vislumbramos a futuro para lo que es la generación de nuevos tipos de vacunas particularizadas para un tipo de enfermedad y para un paciente en particular. Lo que se hace también al día de hoy es que por lo menos para la generación de las nuevas vacunas, como nosotros tenemos que tener una cierta demanda en un tiempo medido, lo que se hace es utilizar un vector. En ese sentido, nosotros tomamos, digamos, parte del material genético de un virus o parte del material genético de una bacteria, ¿no? o X patógeno, y este se inserta en otro organismo. Comúnmente se utiliza Escherichia coli o se puede utilizar una levadura. ¿Por qué? Porque por la tasa de reproducción rápida que tienen estos microorganismos, si lo que nosotros deseamos es generar una vacuna a partir de los componentes proteínicos del patógeno, el vector, por su tasa rápida de reproducción, generará grandes cantidades de esa proteína, la cual entonces es extraída y utilizada para la generación de la vacuna. Si es el caso de que nosotros queremos generar una vacuna a partir del material genético del patógeno, insertamos el material genético del patógeno en el organismo y este lo va a multiplicar muchas veces y de esa manera entonces obtenemos bastante material para lo que es la generación de la vacuna. Y como ya lo había mencionado, pues aparte de ya sea los componentes proteínicos, las toxinas, el material genético o el patógeno en sí, inactivado o atenuado, otros componentes que comúnmente se le ponen a las vacunas son pues algunos glúcidos, algunas sales minerales y algunos antibióticos. ¿Cuál es el mecanismo de acción que utilizan las vacunas? Pues generalmente el mecanismo de acción es simular lo que sería la infección con el patógeno real para que el cuerpo comience lo que es la generación de inmunoglobulina. Esto que ustedes ven aquí, ese gráfico, es más que todo una ejemplificación de lo que es la titulación de lo que sería el suero en sangre para poder saber cuánto es la concentración de inmunoglobulinas que hay presente en una muestra. Entonces, esto también ejemplifica lo que el cuerpo hace al momento de darse el proceso de inmunización. ¿Sí? Nosotros, por lo menos con las vacunas que se están dando ahorita para lo que es la inmunización contra el coronavirus, se están haciendo algunos estudios en donde, pues, antes de inyectar la vacuna en un paciente, se le toma una muestra de sangre, se le hace un título de anticuerpos, se le pone la vacuna y un mes después se le vuelve a tomar una muestra de sangre para ver cuál es el título. De esta forma, podemos observar si ha aumentado lo que es la generación de inmunoglobulinas o no en el cuerpo. ¿Por qué? Porque si el cuerpo se sensibiliza con cualquier parte o producto del agente patógeno, se supone que al momento que el cuerpo entre en contacto con el patógeno real, la respuesta hacia el patógeno va a ser mucho más rápida e inmediatamente se va a dar lo que es el llamado de las células de la defensa contra el patógeno si ha logrado pues ingresar al cuerpo. O sea, la respuesta va a ser mucho más rápida a diferencia de que si la persona no hubiese sido sensibilizada con alguna partícula del patógeno. Recuerden que las vacunas no es que nos va a hacer inmunes a una enfermedad, sino que van a propiciar que la respuesta inmune sea mucho más breve, ¿sí? en un periodo de tiempo mucho más corto. Ahora, al igual que en una infección común, al momento de la vacunación, una persona va a sufrir ciertas respuestas, como si tuviera la infección real, entre las cuales tenemos lo que es la fiebre, principalmente a veces algunos pacientes hay que explicarles que la fiebre no es una enfermedad, sino que en realidad es una respuesta
se cree que es una respuesta, bueno, no se cree, es una respuesta inmune del aumento de la temperatura del cuerpo para poder que las proteínas, en todo caso, del agente patógeno se desnaturalicen, ¿no? Pierdan lo que es su estructura nativa. Así que al momento de que se aplica algún tipo de vacuna, algunas personas pueden sufrir pues lo que es el cuadro febril, inflamaciones, pueden sufrir desmayo porque depende de cómo su cuerpo reaccione ante la presencia de el patógeno atenuado o alguno de sus componentes. Ahora, dado que en algunos casos se tienen algunos mitos acerca de las vacunas, como que por ejemplo producen autismo, si bien es cierto, todas las vacunas tienen que pasar por cierto tipo de control de calidad, debido a que o por lo menos de mi conocimiento está, que en algunos casos las vacunas cuando se elaboraban en un principio, pues tú no tenías la certeza de que en realidad has atenuado o has eliminado al patógeno, lo has matado, y de todas formas colocabas la vacuna a un paciente. Pero ya para el día de hoy, todas las vacunas pasan por este control de calidad que garantice que lo que tú estás recibiendo es en realidad lo que dice la casa farmacéutica, que si es el patógeno atenuado, está atenuado realmente, si es alguna proteína, alguna toxina, esto también atenuada lo esté. De forma tal que así podemos garantizar que el proceso de inmunización se haga de manera más correcta sin efectos secundarios, aunque no hay una vacuna que sea infalible. Casi la mayoría va a causar algún tipo de efectos secundarios, pero en la minoría de la población. Y ya para ir terminando, pues de manera muy general, las enfermedades, pues que hasta el día de hoy se han logrado, digamos, prevenir mediante estos procesos de inmunización con las vacunas, pues podemos citar algunas como lo que es la hepatitis, la poliomielitis, la tosferina, la H1N1, ¿no? Sarampión, que antes era un mal que azotaba a la mayoría de los países, o la rubiola. De forma tal que podemos entonces concluir que las vacunas son una forma eficaz de poder generar defensas contra algún tipo de patógeno o contra variantes de los patógenos e incluso entrenar a nuestro cuerpo para que responda de manera más eficaz a algún otro tipo de organismo patógeno parecido al que está contenido dentro de la vacuna. De esta forma, pues, se pueden evitar lo que son muchas enfermedades a futuro desarrolladas, pues, en algunos casos por algunas personas que todavía piensan que las vacunas pues son contraproducentes para el ser humano cuando en realidad no lo es. Es la mejor forma de salvaguardar nuestra salud. Así que bueno, por mí esto sería todo. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, licenciado Jacinto Pérez, nuestro querido profesor de inmunología. Para algunos fue nuestro profesor de laboratorio, bastante interesante y completa su presentación. Les recuerdo a los chicos que las preguntas son para el final. Profe, si ve algunas cosas en el chat es porque estábamos pasando la lista de asistencia, entonces no hay preguntas por el momento. Las preguntas son al final. Okay. Entonces, sí. Bueno, le damos las gracias nuevamente por haber aceptado venir a este seminario y darnos esta docencia bastante general. Y entonces le damos la palabra a nuestro siguiente expositor, que sería el doctor Julio Osorio. Como lo mencionó anteriormente, él es intensivista, entonces fue contactado por la directiva del comité mediante la licenciada Omara Domínguez, que es la docente del laboratorio de hematología. A ver. Doctor, ¿me avisa si puede compartir pantalla? Y le recuerdo que tiene el micrófono apagado. Ah, ok. A ver. Ya debería poder. Sí, ahora sí. Ok. Bien. Sí. Buenas tardes. ¿Ven la pantalla bien? Sí. Bien.
Muy buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por el honor que me ha hecho el Comité Científico de Estudiantes de Medicina de la UAM en invitarme a compartir con ustedes algunos conceptos sobre este tema, que en realidad ha sido un reto para mí. Yo no soy especialista en vacunas, como les decía, soy un clínico, soy internista e intensivista, laboro de hecho en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de la Caja del Seguro Social en David, Chiriquí. Y lo que he hecho durante este año y tanto de pandemia ha sido precisamente atender pacientes graves en cuidados intensivos. Esta es mi declaración de transparencia, ningún conflicto de interés para este tema. De lo que vamos a hablar hoy es de esto, de COVID-19. Lo que ven en las imágenes superiores son nuevas técnicas de imagenología, tipo tomografías de los pulmones sanos, y como ven abajo, se reconoce rápidamente que se ha perdido toda la arquitectura habitual de los pulmones, están inflamados, están incluso fibrosados, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Les decía que antes de hablar de vacunas, yo necesitaba hablar con ustedes un poquito de fisiopatología de la enfermedad. Y para hablar de fisiopatología de la enfermedad, tengo que remitirme a algunas disciplinas, específicamente aquí. Lo que es reconocido que mata mayoritariamente a los pacientes con COVID-19 es una afección pulmonar, una inflamación exagerada en los pulmones que se produce a través de una reacción inflamatoria múltiple producida por citoquinas, y entonces tengo que remitirme a los primeros conceptos que tiene la humanidad sobre esto, y específicamente me remonto al año 1992 y a este señor Roger Sibun, que fue el que presentó el primer consenso sobre sepsis, sobre infección, que hubo en ese año 1992. En ese consenso se produjeron todos estos términos: infección, bacteremia, SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, que no es otra cosa que una infección con manifestaciones sistémicas en todo el organismo, sepsis severa, hipotensión, etcétera, etcétera, disfunción orgánica múltiple. Y se abolieron en ese momento algunos términos, como por ejemplo septicemia, que en realidad era un mal concepto que no evidenciaba algo específico. Hasta la fecha han habido 3 consensos en la medicina sobre sepsis. El del 92 que acabo de mencionar, el del 2001 y el del 2016. Y ¿por qué los menciono? Porque en ese primer consenso del 92 fue cuando se expuso toda una teoría de cómo las bacterias inducen la respuesta inmunológica del ser humano. Esto que ustedes ven aquí es una representación gráfica, no excelente, no buena, pero de un lipopolisacárido. Los lipopolisacáridos son parte constitutiva, son de los ladrillos que componen la cápsula de las bacterias gram negativas. Entonces los lipopolisacáridos se fijan a proteínas fijadoras, que son las que hacen un complejo que se presenta a los receptores TLR4, los tool-like receptors, o sea, receptores parecidos a herramientas tipo 4, perdón. Y estos receptores se encuentran en los CD14, o sea, en los monocitos, macrófagos y neutrófilos por excelencia. En ese momento todavía no se conocía por qué mecanismo las bacterias gram positivas que no tienen cápsula, que no tienen lipopolisacáridos, producían esta reacción, pero ya eso, para este momento ya se había demostrado que estos lipopolisacáridos presentados a los TLR4 precisamente desencadenan la cascada de la inflamación. Pero la cascada de la inflamación no es una sola vertiente. Si ustedes pueden apreciar aquí, tiene 5 vertientes. La cascada de las citoquinas, la cascada de los prostanoides, la cascada del complemento, de la CID o de la coagulación intravascular diseminada, y del daño endotelial inducido por radicales libres de oxígeno. Independientemente de cuál sea cada uno de ellos sus puntos intermedios y finales, definitivamente todos van a terminar en un embudo común que produce trombosis de la microvasculatura y por otro lado producción de óxido nítrico que produce vasodilatación y estado de choque. Estado de choque significa simplemente que el cuerpo humano es incapaz de sostener por sí mismo la presión del organismo. Y eso lleva finalmente, como he dicho,
la microtrombosis vascular y la hipotensión sostenida llevan a lo que se llama disfunción orgánica múltiple. O sea, disfunciona el pulmón, disfunciona el riñón, disfunciona el hígado, el cerebro, el corazón, etcétera, etcétera. Estos conceptos que fueron tempranamente presentados en 1992 han sido en las décadas posteriores ratificados y bien cimentados y demostrado que efectivamente ocurre. Así que sabemos hoy, mencionábamos los lipopolisacáridos, que es la molécula central esta que está aquí, pero tenemos también los peptidoglicanos, que son las partes constitutivas de la membrana celular de los gram positivos, y tenemos algunos organelos o proteínas de organelos de algunas bacterias que en conjunto se llaman patrones moleculares de patógenos, que son los que se presentan a los receptores TL, a los Toll-like receptor, y que ellos llevan a la formación del factor nuclear kappa beta, y este factor nuclear kappa beta que se produjo por la acción en la membrana de todas estas proteínas es la que finalmente se introduce en el núcleo de la célula, y ese factor nuclear kappa beta es el que induce la desrepresión de genes para que ellos entonces empiecen a ordenar la producción de proteínas, específicamente en este caso de citoquinas y quimoquinas. Ya para ese entonces, estamos hablando del siglo pasado todavía, 1997, estas son diapositivas, por cierto, que yo hice en aquel entonces cuando era residente de medicina crítica en ese siglo, y precisamente ya se conocía que había una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, pero también se demostró que existían proteínas, citoquinas antiinflamatorias. Esto llevó a la teoría del mismo Roger Sibun, el que le mostré en la fotografía al comienzo, que en 1997 expone su teoría de que la reacción inflamatoria del cuerpo ante cualquier agresión, no solamente infección, ante cualquier agresión, es simplemente el balance entre proteínas proinflamatorias y proteínas antiinflamatorias. Dicho de otra manera, citoquinas proinflamatorias o antiinflamatorias. Y que ello podía llevar a 3 síndromes independientes. Uno es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, que fue muy conocido durante décadas y que, en la cual predominan la producción de citoquinas proinflamatorias. El otro sería el CARS, que es el síndrome de respuesta sistémico antiinflamatorio, y el MARS, que es una respuesta mixta. De cualquiera de estos 3 síndromes, entonces se derivan 5 fenotipos que él denominó con la mnemotecnia CHAOS, en inglés, que se escribe con una H, con chaos, y donde la C significaba los pacientes con estado de choque, la H, homeostasis, la A, apoptosis, la O, disfunción orgánica, y la S de supresión inmunológica. ¿Y qué significaba cada una de estas cosas? Bueno, he tratado de dibujarlo con estas flechitas rojas y azules, dibujando las rojas como producción de citoquinas proinflamatorias y las azules como citoquinas antiinflamatorias. Y ven que en el estado de choque lo que se produce es un fenotipo donde la persona produce demasiadas proteínas, citoquinas proinflamatorias, muy pocas antiinflamatorias, y esto produce una grave inflamación, un estado inflamatorio hiperagudo. En el estado o en el fenotipo de homeostasis, vemos que la producción es de ambas y en una cantidad muy limitada. En la A es apoptosis, y eso significa que estos pacientes o personas no producen prácticamente ninguna de las dos citoquinas, ni proinflamatorias ni antiinflamatorias. En la disfunción orgánica se producen exageradamente de las dos, y en la supresión se produce exageradamente de las citoquinas antiinflamatorias, perdón. Déjeme decirle que el único fenotipo que sobrevive a la agresión es el H, el de la homeostasis. Y estos otros 4 fenotipos son las personas, los pacientes que fallecen. La buena noticia es que estos 4 fenotipos que vienen codificados genéticamente, en realidad son la minoría de las personas. En realidad, estas personas son un número minoritario frente a los que tenemos un sistema tipo H, suponemos nosotros. Déjenme decirles que las citoquinas, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, no son privativas de la infección o de la sepsis. Se ven en enfermedades graves como pancreatitis, en los politraumatizados, alguien que se estrelló en un Ferrari a 200 kilómetros por hora en la Interamericana y que tiene 20 huesos fracturados
fracturado, un hematoma subdural, etcétera, etcétera, va a presentar algo similar. Los grandes quemados, las personas que enfrentan cirugía mayor, o sea, actos quirúrgicos muy agresivos, enfermedades inmunológicas, reumatológicas, la psoriasis, en las reacciones de Inherstock versus Huésped en los pacientes trasplantados, en la fibrosis quística, enfermedad cardiovascular, algo que es la primera causa de muerte en el mundo, la hiperuricemia, que recientemente, en los últimos 7 años, ha sido reconocido como un factor determinante para esto, las enfermedades hematológicas, la obesidad, la osteoartritis y, por supuesto, en la malignidad, en los cánceres y tumores malignos definitivamente aparecen estas citoquinas. Y no voy a detenerme en esto, pero estas son publicaciones ya de este siglo, de la primera década, de la segunda década, donde llegan exactamente a las mismas conclusiones del doctor Roger Sibun. Fíjense que aquí aparecen los 5 fenotipos que les he mencionado, y ahora llegamos 2019 al COVID. Bien, estas son radiografías y sobre todo tomografías de pacientes con COVID-19. Déjeme decirle que la característica fundamental en la tomografía es que las primeras lesiones es lo que están localizadas en lo que llamamos el espacio subpleural, o sea, si ven, están pegados a la pared torácica, no están en el centro. Las primeras lesiones, que son estas áreas blanquecinas, aparecen en la periferia, pero finalmente estas lesiones que he mencionado, que aparecen inicialmente en la periferia, si la enfermedad avanza, definitivamente avanza esto, algo catastrófico que inflama todos los pulmones completamente. Bien, la fisiopatología del COVID-19 es esencialmente una recopilación de todos nuestros conocimientos que la humanidad ha almacenado durante las últimas 2 centurias. Tiene un componente a nivel celular para explicar la entrada del virus, una respuesta genómica, una expresión de citoquinas, una respuesta celular, un daño tisular, un daño orgánico y una expresión clínica. No puedo entrar en los detalles de cada uno de estos, es apasionante cada uno de estos capítulos. Todos sabemos que la entrada del virus está mediada a través de que la proteína Spike se une a los receptores EK2, receptores de la angiotensina tipo 2, y que definitivamente también hay una respuesta celular, y esta entrada estuvo facilitada por proteasas de serina, que ahora voy a mencionar en alguna de las diapositivas sobre vacunas, lo importante que es esto. Esto es lo que explica que estas proteasas de serina son dependientes de hormonas sexuales, específicamente responden más a las hormonas masculinas, y por eso se explica el por qué, si bien es cierto, también se enferman mujeres, por qué la proporción siempre de hombres ha sido mayor. Es importante en la fisiopatología de la enfermedad de este virus la activación del complemento 5 y del receptor 1 del complemento 5 activado. Y miren esto que quiero mostrarles, esto ya es junio del 2019, y miren de lo que hablan. La respuesta proinflamatoria es la flecha roja arriba, y la respuesta antiinflamatoria que están usando en esta diapositiva los conceptos que vienen desde la época del 1992 de Roger Sibun. ¿Y por qué se siguen usando? Porque están totalmente demostrados para todas las formas de sepsis, sea de bacterias, sea de hongos, sean de protozoarios, sean de parásitos, sean de virus. Sin embargo, debo decir que a pesar de que intervienen en la respuesta a cualquiera de esos microorganismos, recuerden que también intervienen en la respuesta a otras agresiones, como es el politrauma, la cirugía mayor, enfermedades reumatológicas, inmunológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que debo decirles también es que la respuesta no es igual en cada caso, no es la misma respuesta cuando la agresión es iniciada por un virus que por una bacteria o por un hongo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto explica por qué finalmente llegamos a una producción gigantesca de lo que son las interleucinas proinflamatorias y antiinflamatorias, y debo decirle que en el caso del COVID existen estas 3 variantes, vamos a decir. Pacientes que son prácticamente asintomáticos o muy leves, cuando se le hacen las mediciones de citoquinas en su sangre, prácticamente es mínima. Es casi normal la producción, los niveles de citoquinas que hay en esa sangre. Estos son pacientes que no tienen síntomas. Estos pacientes pasan como si nada la enfermedad, el virus no pasa, no hace nada, y se termina muriendo por los otros mecanismos de defensa del organismo, y se acabó la enfermedad. Mientras que este es el 80% de todos los pacientes en el mundo. Mientras que un 15% de los pacientes van a tener
una producción un poco mayor de citoquinas, tanto proinflamatorias o antiinflamatorias. Estos son los pacientes moderadamente graves. Estos son los pacientes que ya tienen clínicamente algún tipo de fiebre, molestias, pero fundamentalmente que ya tienen afectación pulmonar y por eso tienen algún grado de hipoxemia, o sea, están oxigenando mal porque sus pulmones están inflamando. Sin embargo, estos pacientes no se mueren. Estos pacientes la pasan mal, se tienen que hospitalizar, están en una sala común de medicina interna o de UCRE, pero hasta ahí llegó la enfermedad y se recupera. Mientras que un 5% de los pacientes en el mundo producen una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Estos son los pacientes graves. Estos son los pacientes que llegan a cuidados intensivos. Y esto nos demuestra, nos va demostrando de que precisamente es nuestra respuesta inmunológica, y eso es lo que quiero caracterizar, que no es el virus el que mata al ser humano en esta enfermedad, es nuestra respuesta inmunológica desregulada, exagerada, la que nos lleva a un resultado malo. Y esto se demostró en este siglo también, cuando investigadores se preguntaron por qué unos pacientes desarrollan una enfermedad grave de sepsis y otros no, y por qué la mortalidad es mayor en los que desarrollan una enfermedad severa que en los que se desarrolla una enfermedad leve. Entonces empezaron a medir sanguíneamente en grupos de pacientes las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias y establecieron varios grupos de personas que tenían producción alta de interleucinas 6 como exponente de citoquinas proinflamatorias, porque es uno de los pivotes iniciales después del factor de necrosis tumoral alfa que ya mencionó el licenciado. Precisamente es por ahí donde va la vía de producción y aumentación de toda la producción de citoquinas proinflamatorias y de la medición de citoquinas antiinflamatorias expresadas en la interleucina 10, que es la vía de las antiinflamatorias. Y ven que está eso graficado en función de mortalidad. Entonces, este grupo tenía producción alta y producción alta de ambas, pro y antiinflamatoria. Este grupo estaba formado por personas con producción media de proinflamatorias o altas de antiinflamatorias o al revés. Este otro grupo estaba formado por producción media y media, alta y baja, o baja y alta, y este grupo de acá estaba formado por personas, pacientes que tenían baja producción de ambos, o en todo caso baja y media producción de alguna de las dos. Y esta es la diapositiva central que quiero que quede en la mente de ustedes y que demostró ya hace más de una década, demostró claramente de que los pacientes que tienen producción exagerada de citoquinas pro y antiinflamatorias se mueren. Todo lo que está a la derecha de esta línea punteada es mortalidad. Aquí producción alta y media, alta de proinflamatoria, media de antiinflamatoria. Luego los que tenían producción media de proinflamatoria y producción alta de antiinflamatoria. Fíjense, todos estos grupos, estos pacientes fallecían y solamente aquellos que tenían producción baja y baja, o baja y media, o media baja, eran los que sobrevivían. O sea, en ellos no hubo estadísticamente diferencia entre los que sobrevivían y los que no sobrevivían. ¿Eso qué quiere decir? Refuerzo la idea de que la conclusión es de que no es el virus el que mata al ser humano, es la respuesta inflamatoria propia, genéticamente mediada, codificada desde el momento de la concepción y que nacemos, lo que nos lleva a la muerte a algunas personas. Y eso lo vemos todo, esto no es nada nuevo, esto lo vemos todos los días en los hospitales. Yo que trabajo en intensivo, por ejemplo, cómo explicar dos abuelitos de 80 años que se les perfora el apéndice y al día siguiente los dos están intubados en intensivo y uno ya está despierto, sentado y preguntándome cuándo le voy a quitar el tubo para respirar porque se siente súper bien, y el otro está acostado con los brazos extendidos a un ventilador con una presión en el ventilador altísima, con fracciones de oxígeno altísimas y al mismo tiempo con vasopresores a dosis estratosférica, muriéndose, y finalmente entra en una vorágine de disfunción de todos los órganos y finalmente 2 semanas después fallece por disfunción orgánica múltiple. O sea que estos conceptos explican perfectamente lo que en la vida práctica nosotros hemos estado viendo. No tengo tiempo para hablar de esto, pero es el estadio inicial de la enfermedad. El 80% de las personas se quedan en este estadio inicial de infección viral. Luego viene el estadio de la afección pulmonar, que no es nada más el 15%, y solamente un 5% van a ser los pacientes graves que van a desarrollar una respuesta inflamatoria importante.
no me puedo detener aquí, pero ¿de qué depende la mortalidad en un país, en un hospital de las personas? Depende del microorganismo, sí, por supuesto, de la carga viral, de las mutaciones, ya de eso han oído ustedes mucho, las cepas y linajes. Depende de qué sistema sanitario tenga un país, si es público, porque si no hay cobertura pública, la mayoría de la gente pobre y con pocos recursos se va a morir, que tenga una buena atención primaria para cortar la transmisión de la enfermedad, una buena atención secundaria y sobre todo terciaria, con unidades de cuidados intensivos bien dotadas con cantidad suficiente de ventiladores y de monitores para poder atender a estos pacientes, de la cantidad de recursos que destinen los gobiernos, de las decisiones gubernamentales y por supuesto del nivel de corrupción de los países, porque ustedes comprenderán de que si hay corrupción el gubernamental, definitivamente se van a desviar para el bolsillo de personas recursos que se necesitarían en la lucha de esta enfermedad. Pero lo más importante que determina la muerte es las características del huésped y dentro de eso su genética, que lleva definitivamente a una respuesta inmune exageradamente alta, desregulada, y que eso es lo que va a matar al paciente. Por supuesto que también influyen las comorbilidades, el estado inmunológico, el estado nutricional y en alguna u otra forma la iatrogenia que podamos hacer los médicos cuando nos equivocamos o hacemos algo indebido. Entonces llegamos finalmente, y espero no haberme pasado en lo anterior, al punto de las vacunas. Yo no soy especialista en vacunas, reitero, este ha sido un desafío, pero de lo que lo tomé porque es apasionante también como otras disciplinas asociadas a esta enfermedad. Cuando empezamos a buscar en el CDC de Atlanta, los Centros para Control de las Enfermedades en Estados Unidos, ellos hacen énfasis en nuestro sistema inmunitario y sobre todo para explicar el mecanismo de las vacunas en tres poblaciones celulares, los macrófagos, los linfocitos T y los linfocitos B. Por efecto tiempo tal vez debo ir muy rápido. Lo importante es entender que ya está demostrado de que esta respuesta inmunológica inicial a una infección, que ya lo vi muy bien, lo mencionó el licenciado Jacinto, es retardada. Inicialmente, incluso para el coronavirus, pueden pasarse de 2 a 3 semanas para que se genere la respuesta total del organismo contra el virus. Y eso explica por qué nosotros desde hace tiempo ya sabemos que es después del día 10 que entonces vemos la separación de las curvas de los pacientes que les va bien y de los que les va mal, porque entendemos ahora de que es en ese momento en que están llegando al máximo de su respuesta y es ahí donde se va a expresar aquellos que genéticamente vienen codificados para producir una alta cantidad de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Esta es una representación gráfica del virus y sobre todo de su proteína Spike en la superficie que hemos mencionado y por efecto tiempo debo pasar más rápido. Y hablando de los tipos de vacunas, en Estados Unidos hablan de solamente 3 tipos de vacunas porque son las que ellos producen, pero yo voy a tratar de ser un poquito más amplio, una visión un poco más amplia del mundo y vamos a hablar de estos 5 tipos de vacunas que son las que se han desarrollado fundamentalmente para COVID-19. Las vacunas de vectores virales, que ya muy bien mencionó el licenciado, las vacunas genéticas, las vacunas de virus inactivados, de virus atenuados y las vacunas de proteína. Debo decir, y aquí están los exponentes de cada una de esos tipos de vacunas. Para las vacunas vectoriales, Oxford, AstraZeneca, la Sputnik 5 rusa, Johnson & Johnson. Para las vacunas genéticas, Pfizer y Moderna, que usan fragmentos de ARNA, pero también están las vacunas cubanas, la Soberana 2, la Soberana Plus y la Soberana 01, y están también las vacunas cubanas, la Abdala y la Mambisa, que son intranasales, que ya están en desarrollo y que son asociadas, como presentó excelentemente el licenciado, estas son inoculando levaduras para lograr que ellas reproduzcan el material genético inoculado y de esta manera luego introducirlo al ser humano. Ejemplos de vacunas de virus inactivos, la de Sinopharm, la de vacunas atenuadas, la Codagenix, y las vacunas proteicas, la de Novavax, Sanofi y de GlaxoSmithKline. Debe decirle que estas últimas tal vez son las que han mostrado menos interés hasta la fecha porque desarrollan una inmunogenicidad menor, o sea, una respuesta inmunogénica menor que da una respuesta protectora menor y tal vez por eso hasta ahora son de las que menos se han utilizado. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, esto es lo que aparece en las páginas del CDC.
y cómo se producen las vacunas. Las vacunas tienen una fase de producción preclínica, que muy bien mencionó el licenciado, y luego 3 fases clínicas, que es la que conocemos hasta que se dan a la venta, pero existe una fase 4 de la que poco se habla, que es más que nada de vigilancia a lo largo del tiempo, todo el resto de la vida, y eso es para todos los medicamentos, todos los preparados, en la que se vigila la seguridad, porque pueden haber reacciones poco frecuentes que después se detecten y que sean importantes. Como hemos dicho, por efecto tiempo no puedo detenerme en cada uno, pero en la fase 0 o preclínica, esto se hace fundamentalmente en animales de experimentación o in vitro. En la fase 1, lo que se hace es que se toman decenas de personas, no más de 100 personas, y se empieza a testar, primero que nada, que produzca la inmunogenicidad, o sea, que la respuesta inmune protectora, pero sobre todo ya van viendo que no haya efectos adversos letales, por ejemplo. En la fase 2 se vacunan entre cientos de personas, fundamentalmente, y se sigue viendo ahora más que nada la respuesta positiva, pero también la seguridad. Y en la fase 3 ya se vacunan entre cientos a miles de personas y fundamentalmente se mide es la seguridad de las vacunas. Sin embargo, en el COVID-19, por la gravedad de la pandemia, por lo agresiva de la pandemia, estas fases que van separadas, como aquí ven, para la producción de una vacuna y que puede tomar hasta 15 o 20 años o más, la producción de una vacuna fue abreviada totalmente en la producción de vacunas COVID, pero esto no significa nada malo ni que están experimentando con seres humanos. Simplemente que ante el hecho, la balanza de que se muera más gente, se decidió que definitivamente la fase 1 y 2 se hicieron conjuntamente y por ahí mismo, a la mitad de la fase 1 y 2, ya había empezado la fase 3 y por eso se acortaron los tiempos. Y eso, agreguémosle al hecho de que, por ejemplo, las tecnologías para vectores virales o para inoculación de material genético ya habían sido desarrolladas previamente. Todas estas modalidades de vacunas venían siendo desarrolladas desde el SARS-CoV-1, como dijo el licenciado, desde el MERS y otras enfermedades humanas que habían existido a finales del siglo pasado, incluso al comienzo de este siglo. Esta es la vacuna Sputnik 5, Sputnik V, la rusa, y esta es la de Oxford AstraZeneca. ¿Por qué las he agrupado? Y la de Johnson & Johnson. ¿Por qué las he agrupado? Porque las 3 son vacunas de vectores virales. Y he querido usar para explicarles a ustedes, miren, en YouTube cualquiera de ustedes puede entrar, Dr. Beller, y van a escuchar a este excelente médico, jovencísimo como ustedes, no ya en la postrimería de su profesión como yo, y explica excelentemente el mecanismo de cada una de estas vacunas. Voy a tratar de hacerlo muy rápidamente. Se tomó el virus, el coronavirus, y de su material genético, que es ARN, se fraccionó una cadena que es la que codifica la proteína S, la proteína Spike. Esa cadena precisamente se introdujo a un adenovirus. Ese es el vector. El vector aquí no es un mosquito. Aquí el vector es otro virus que va a entrar a nuestra célula, pero va a llevar la codificación genética del ARN que produce la proteína Spike. Se me olvidaba decirles por cómo esto fue posible, porque algo que hicieron los chinos en el primer mes de la pandemia fue decodificar completamente toda la secuencia del SARS-CoV-2. Tanto sus proteínas como su material genético fue todo completamente codificado. Y eso permitió a los científicos, y fue puesto en las plataformas del mundo para que todos los científicos pudieran trabajar. Fue un ejemplo de cooperación mundial, y así todos los grupos científicos pudieron empezar a trabajar en sus diferentes ideas, tanto para vacunas como para tratamiento, como para enfrentar la enfermedad. Entonces íbamos en que el material genético del adenovirus, que es un ADN, es fragmentado, se le cortan todas aquellas porciones que producen proteínas que van a inducir enfermedad, que van a inducir reacciones inflamatorias que van a llevar a enfermedad, y entonces, además de quitarle esas partes, que son como 3 o 4, se le inserta el material genético del ARN que codifica la proteína Spike. Ese virus estabilizado, recombinante,
en forma del adenovirus 26 y del adenovirus 5, porque recuerde que esta vacuna es de 2 dosis, pero es de dosis diferentes. La primera va con adenovirus 26, la otra con adenovirus 5, se inyecta intramuscular y en las células de ese músculo, inicialmente ese virus entra por invaginación de la membrana celular de nuestras células musculares y forma un endosoma. Ese endosoma inmediatamente baja el pH y destruye el virus, pero se libera el material genético que es un ADN. Este ADN entra a la célula, pero no se mezcla con el ADN del humano, de las células humanas, no se mezcla, simplemente toma su función de empezar a transcribir ARN mensajero y dentro de eso transcribe sobre todo la transducción para la producción de proteínas. Estos son los ribosomas, recuerden la unidad pequeña y la unidad grande de los ribosomas, y ahí se transcribe y se forma la proteína spike, la proteína S. Sin embargo, esa proteína spike inicial es de alguna forma tomada por los proteosomas y los proteosomas la destruyen de nuevo en subunidades, pero esas subunidades que salen al sarcolema o a lo que antes se llamaba citoplasma de la célula, entonces es tomada por el retículo endoplasmático o sarcoplasmático, y ese retículo endoplasmático ensambla nuevamente la proteína spike. Y esa proteína spike es la que, junto con el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1 que mencionó también el licenciado, es llevado hasta la superficie de la célula y presentado a los linfocitos. ¿A qué linfocitos? A los linfocitos TCD8, que son killer, que son citotóxicos, que van a tener la capacidad de destruir esta propia célula porque presenta una proteína que ellos reconocen como extraña y que está infectada. Pero también va a hacer que se produzca una subpoblación de ellos que van a quedar como memoria para que la próxima vez que ellos se topen con una célula que expresa en su superficie, expresa este tipo de proteína, van a actuar eliminándola inmediatamente. Por otra parte, el endosoma, las partículas trituradas, vamos a decir, de la proteína spike, salen a el intersticio celular, fuera de la célula, y allí son tomadas por las células presentadores de antígenos profesionales, que no son otra cosa que 3 tipos de células fundamentalmente: las células dendríticas, los macrófagos y en algunos casos linfocitos B. Esas células dendríticas toman estas proteínas extrañas y las unen al complejo de inmunohistocompatibilidad tipo 2 y la presentan a quienes, a los linfocitos T, CD4. ¿Quiénes son los linfocitos T, CD4? Son los helpers. Y los helpers van a producir citoquinas y ven que producen un grupo de citoquinas llamadas TH1, de linfocitos T helper tipo 1. Entonces, ¿quiénes son ese grupo de citoquinas? Precisamente el interferón gamma, la interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esas citoquinas van a generar una respuesta aumentativa. ¿Hacia dónde? Hacia la misma producción de linfocitos TCD4 o helpers, hacia la aumentación de la población de las células presentadoras de antígenos profesionales, hacia la aumentación de los linfocitos TCD8, que son killer o citotóxicos, pero también van a estimular la producción de los linfocitos B, que se van a transformar, y su diferenciación, y se van a transformar en células plasmáticas, y son estas células plasmáticas las que van a producir las primeras inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M, que es transitoria, que es la primera respuesta, nada más de alerta, y luego las inmunoglobulinas G, que empiezan a producirse después del día 14 aproximadamente, y que definitivamente aquí en la inmunoglobulina G es donde están las inmunoglobulinas que son neutralizantes, o sea, que controlan la enfermedad, controlan al virus y controlan la enfermedad. Tal vez me he demorado un poquito en esto. Después, ¿quiénes vienen? Las vacunas de Pfizer-BioNTech y de Moderna. ¿Por qué las hemos agrupado? Porque ellas lo que usan
es el mismo ARN mensajero que produce la proteína Spike, pero en vez de llevarlo con un vector viral, lo que hacen es que lo recubren de una nanopartícula lipídica que evita que las ribonucleasas las fagociten y las destruyan cuando son inoculadas en la inyección en el intramuscular, y que entran a las células musculares a través de invaginación nuevamente de la membrana de la célula, y allí el ARN del virus inicial nativo del COVID-19 que produce la proteína Spike, esta no entra al núcleo de la célula, directamente va a las estructuras de los ribosomas, produce la proteína Spike. Luego, de ahí en adelante, todo es idéntico a lo que ya les mencioné en la primera vacuna. Es degradada por proteosomas, nuevamente reconstituida en retículo endoplasmática, llevada al complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1 para ser presentada en su superficie, activa linfocitos TCD8 killer, activa por otra vía, las proteínas Spike son tomadas por las células presentadoras de antígeno, y de allí las presentan con el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2, y de allí entonces activan a los linfocitos TCD4 que tienen la producción de las citoquinas que mencionaba, que además van a aumentar las poblaciones, y dentro de eso las poblaciones de memoria de los linfocitos T killer y las poblaciones de memoria de los linfocitos T helper, y también la producción a través de linfocitos B de las células plasmáticas y la inmunoglobulina G, que es neutralizante. O sea que toda la vía después es un embudo común para cualquiera de estas vacunas. No, por efecto tiempo, no voy a detenerme más. La de CanSino Biologics es proteína, como hemos dicho, son menos inmunogénicas, así que la respuesta es menos efectiva. Hay respuestas como la de Sinovac, de la CoronaVac de la farmacéutica Sinovac, que son virus inactivados, la farmacéutica Bharat Biotech, que son virus inactivados, la de Sinopharm, que es de virus inactivados, y así por el estilo. Aquí lo único que quise decir es que independientemente de que sean diferentes, la de vectores virales o la de material genético a partir del ARN, finalmente dentro de las células humanas, su vía común para producir la inmunogenicidad es idéntica. Estas son dos palabras sobre las vacunas cubanas. ¿Qué es lo novedoso de las vacunas cubanas? Bueno, la Soberana 2, que es la que está más próxima ya a ser, se dice que ya la van a empezar a usar masivamente ahora en mayo de este año. Lo que tiene es que es la única en el mundo que es una vacuna conjugada. ¿Y por qué se le llama vacuna conjugada? Porque combina en el dominio del receptor, combina la presentación de fragmentos de bacterias de tétano, y eso la hace lo que llamamos una bacteria combinada. Tiene el material genético para el ARN, pero se usa los fragmentos de tétano como un inductor de mayor reactividad inmunogénica para producir una mayor respuesta a la vacunación. También están la vacuna Soberana Plus, que está siendo desarrollada por ellos. Y menciono tanto Cuba, ¿por qué? Porque somos latinos. Porque eso demuestra que el intelecto y las capacidades nuestras no son menos que las de cualquier otro grupo étnico en el mundo. Y esta está siendo producida para pacientes que ya tuvieron la enfermedad, que ustedes saben que no deja una inmunidad muy buena, entonces se está usando precisamente para los pacientes convalecientes. Y la Abdala y Mambisa, que están desarrollándose para uso intranasal para evitar tener que ser inyectada. Bien, rápidamente, en el poco tiempo que me queda, tengo que hablar de las campañas antivacunas, pero no voy a delegar tiempo en todo aquello de que si el ADN, el ARN entra al núcleo de nuestra célula y se combina con el ADN humano, que eso no es lo que sucede. Cuando el licenciado lo mencionó en su charla, está hablando de otros procesos de investigación que se están haciendo para modificar células humanas. Y por supuesto, eso existe y probablemente él tenga razón que eso algún día vendrá. Pero en este momento, hablando de las vacunas, eso no está sucediendo. No se integran al ADN de las células humanas. Así que no voy a perder tiempo en eso, pero sí voy a hablar de lo
lo más sofisticado y tal vez lo más cercano a la realidad que pueden argumentar los grupos antivacunas. En esta publicación de cienciaysalud.natural.com, que la pueden encontrar todos ustedes, fíjense que este es un sitio donde habla de 1500 estudios sobre daño de vacuna. O sea, estos señores son dedicados a la antivacuna, a la campaña antivacuna. Sin embargo, ellos hacen un análisis, este grupo que hace esta publicación, definitivamente no puedo negarlo, son científicos, y hablan del ADE, que es la enfermedad dependiente de anticuerpos, o lo que sería empeoramiento de la enfermedad dependiente de anticuerpos. Ellos lo traducen como mejora dependiente de anticuerpos, pero en realidad es empeoramiento de la enfermedad dependiente de anticuerpos. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? En que ellos argumentan que esta vacuna va a desarrollar una respuesta inmunogénica, que ya de la cual hemos estado hablando, pero que algunas personas van a desarrollar una reacción exagerada que está codificada genéticamente, indudablemente, y que van a producir exagerada cantidad de citoquinas. Por eso me gasté los 12 primeros minutos en hablar de la fisiopatología de la enfermedad y de que lo que mata a los pacientes no es el virus, sino nuestra respuesta inmunológica. Entonces, ellos lo que dicen es que esa situación de empeoramiento o mejora de la enfermedad dependiente de anticuerpos debe ser notificada, y ciertamente en alguna de las vacunas está. Miren, esta es la lista que la OMS advierte a las casas farmacéuticas que deben tener todas estas vacunas, todas, independientemente del método que use. Y fíjense que está el Guillain-Barré, encefalomielitis, mielitis transversa, son casos que han sido reportados ya con estas vacunas. Y de último está enfermedad potenciada por la vacuna. Eso es lo que ellos llaman ADE, enfermedad o empeoramiento de la enfermedad dependiente de anticuerpos, y que no es otra cosa que definitivamente una superproducción de citoquinas proinflamatorias que van a terminar dañando los órganos del cuerpo. O sea, lo que yo les expliqué, van a terminar dañando el pulmón, van a terminar dañando el riñón, van a terminar dañando el hígado, el cerebro, el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente eso es real. Sí, eso es real. Lo que obvian, para mi gusto, decir estos señores es en quiénes se va a producir esta reacción. Y déjeme decirle que ellos, fíjense lo que argumentan, que la ADE ha sido demostrada en las vacunas contra el virus sincicial respiratorio. Tal vez por eso es una vacuna que no se usa actualmente. Esto se ha demostrado en la vacunación contra el SARS y contra el MERS. Entonces ellos lo que dicen es que contra el coronavirus de seguro esto va a suceder y no se lo están informando a las personas adecuadamente. Yo no sé hasta qué punto. Es posible que tengan razón en que no se está divulgando, pero es que si uno divulga esto científicamente, ustedes imaginan que yo lo dijera en el mercado público de David, todo el mundo que me escucha definitivamente va a optar por no vacunarse, y eso sería erróneo. ¿Por qué? Porque según la fisiopatología que ellos están invocando los antivacunas, la ADE solo podría producirse en personas que genéticamente vengan codificados para producir una reacción desregulada, exagerada de producción de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Y ya nosotros sabemos que esa es la minoría. Esos serían entonces pacientes que probablemente ya se iban a morir por la enfermedad si se topan con el coronavirus salvaje, se iban a morir por el SARS-CoV-2 igual. Y lo que sí sabemos es que la vacuna, no todos ellos se van a morir. ¿Por qué? Porque al no tener todos los otros componentes del virus y solamente el componente de la producción de la proteína spike, la reacción no va a ser igual de exagerada en todos esos pacientes que tienen una codificación genética proclive a hacer eso. Seguimos hablando de algunas otras cosas y creo que al fin llegamos a lo que ustedes querían, que era hablar de los efectos secundarios severos y muy poco frecuentes, y específicamente de las trombosis en las vacunas que se han mencionado recientemente. Discúlpeme que le he dedicado el menor tiempo, en realidad hay poca información, pero voy a tratar de hacerlo lo más entendible posible. El punto de quiebre para entender esto fue dado por hematólogos alemanes, específicamente por el doctor Andreas Geinacker de la Universidad de Greifswald en Alemania, donde ellos vieron
que estos pacientes que se vacunaban con la vacuna de AstraZeneca y que habían sido reportados con enfermedad grave, tenían una característica, formación de trombos, pero además de formación de trombos, tenían plaquetas bajas, conteos muy bajos de plaquetas. Cuando le tomaban una muestra de sangre, un VH completo, veían que las plaquetas estaban por debajo de 150.000 y rápidamente seguían cayendo. Entonces, y que estos pacientes, a pesar de tener plaquetas muy bajas, no se morían desangrados, se morían era de trombosis en diferentes partes, en el cerebro, en pulmones, abdominal, en las extremidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos empezaron inmediatamente a reconocer una similitud entre esto que estaba ocurriendo con la vacuna de AstraZeneca y algo muy raro que ya se conoce en la humanidad hace más de 40, 50 años, que es el HIT. El HIT es la trombocitopenia inducida por heparina. ¿Y qué ocurre? Imagínense cuántas personas usan heparina en el mundo, millones de millones. ¿Y cuánto han usado en estos 40 años? Millones de millones. ¿Y cuántas personas desarrollan HIT? Son unidades muy aisladas, pero tienen la misma característica. Desarrollaban trombocitopenia y en vez de sangrado, trombosis. Entonces, ellos tomaron una hipótesis. La hipótesis formulada es que en el HIT, esto se produce porque la heparina se une a la proteína factor plaquetario 4 de las plaquetas y forma un complejo y por ende une a las plaquetas. Y ese macrocomplejo es el que habitualmente va reduciendo la formación de trombos y de coágulos. La heparina tiene otro mecanismo de acción a través de la cascada de la coagulación, pero también actúa sobre las plaquetas. Y recuerden que en la interpretación moderna de la coagulación, que no fue la que yo estudié cuando era estudiante de medicina, espero que ustedes sí la hayan estudiado, definitivamente la cascada de la coagulación ya no es como antes, simplemente la vía intrínseca y extrínseca, sino que las primeras 3 reacciones de iniciación, de aumentación y de difusión se hacen sobre superficies de membrana y específicamente sobre las superficies de plaquetas y de fibroblastos. Entonces, por eso se explica parte del mecanismo de acción de la heparina como anticoagulante. Bueno, este HIT, las personas que hacen HIT es porque hacen una reacción inmunológica contra este complejo de heparina, proteína, factor plaquetario 4 y plaquetas. Y por eso degradan esto. Las plaquetas se destruyen, empieza la formación acelerada de coágulos y por eso estas personas se mueren. Hay un consumo exagerado de plaquetas y se mueren por formación de coágulos y no por sangrado. Entonces, la hipótesis era, vamos a ver, estos pacientes lo que hicieron fue pedirle a diferentes, como son tan pocos pacientes lo que ha habido en el mundo, pidieron a diferentes hospitales que le mandaran los sueros de las personas que habían fallecido y encontraron, oh sorpresa, que de 9 sueros que analizaron, en 5 pudieron determinar que habían anticuerpos contra factor plaquetario 4 y estos pacientes no habían usado heparina. Entonces entendieron que estos anticuerpos idénticos a los del HIT se estaban produciendo contra el complejo de factor plaquetario 4, plaqueta y en este caso vacuna. Y le llamaron BIPIT. Bueno, ya prácticamente les han querido robar el mandado porque ya le pusieron otro nombre los norteamericanos. Aquí ustedes ven que entendieron y revisaron todos los casos y los casos se producen entre el 4º y 16º día de la vacuna de AstraZeneca. Después se analizan los casos de Moderna y entonces entienden que de Johnson y Johnson, no de Moderna, perdón, de Johnson y Johnson, y entienden que en la de Johnson y Johnson puede ocurrir hasta el día 28. Pero lo importante es más que nada la teoría que ellos han elaborado contra esto. Primero que nada, ya entendemos lo que está pasando. Ya no es algún fenómeno que está fuera del control humano, ya hay entendimiento humano sobre lo que está sucediendo y generan una nueva teoría, cómo tratarlo. Y dicen, ¿cómo lo vamos a tratar? Como el HIT, cómo tratamos a la trombocitopenia inducida por heparina. ¿Y cómo la tratan? Con inmunoglobulinas. Existen los frascos de inmunoglobulina con los que tratamos muchas enfermedades. Déjenme decirle el Guillain-Barré, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas enfermedades que ustedes van a ver cuando se hagan profesionales de la medicina son tratados con inmunoglobulinas, vienen en viales. Entonces empiezan a tratar a estos pacientes. ¿Para qué? Para contrarrestar los propios anticuerpos creados contra el factor plaquetario 4 y la vacuna.
Y además, como estos pacientes se mueren de trombosis y no de sangrado, hay que darles anticoagulantes, pero anticoagulantes que no sean del tipo de la heparina. Y de eso ya tenemos varios. En la comunidad médica tenemos por lo menos unos 6 anticoagulantes orales de nuevo tipo, que son pastillas que se toman, son anticoagulantes directos y no tienen nada que ver con la heparina. Y además tenemos el Fondaparinux, que es un pentasacárido de mucho más viejo, que tampoco da reacciones similares al HIT. Bien, este es un diagrama de la inmunoglobulina que se usa para contrarrestar a estos pacientes. ¿Y qué hicieron? El próximo paciente que ellos detectaron usaron su teoría. Le dieron inmunoglobulinas para contrarrestar los anticuerpos y le dieron anticoagulantes orales de nuevo tipo no relacionados a la heparina. ¿Y qué sucedió? El paciente mejoró en 48 horas. O sea, tal vez esto no se puede extrapolar y decir que ya tenemos la solución al problema, pero son resultados alentadores en que estamos entendiendo lo que está sucediendo, sabemos lo que está sucediendo, tenemos una propuesta terapéutica para estos pacientes y tenemos cómo detectarlos. Hay que decirles que entre el día 4 y el día 28, después de la aplicación de esta vacuna, todos los pacientes tienen que estar vigilantes por dolor en el pecho, dolor de cabeza severo, no habitual, dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor abdominal severo, no habitual, dolor en las extremidades, y en ese momento se le hace un conteo de VH, se ve las plaquetas por debajo de 150.000 y ya tenemos el diagnóstico hecho. Este paciente se manda directamente al hospital, se le hacen algunas pruebas complementarias y probablemente tengamos que tratarlos como nos han dicho. No tengo tiempo para hablar de todos los reportes sobre, primero, AstraZeneca y después de Johnson & Johnson, pero lo que sí quería es decirle es que los antivacunas enseguida dijeron, lo que pasa es que es porque se usa material genético y porque es un vector viral. Pues miren lo que esta publicación es de hoy en la mañana en internet. La EMA descubre 11 casos de trombos vacunados por Pfizer y Moderna, en los que no son de vector viral, sino de material genético, específicamente ARN mensajero. ¿Y eso qué quiere decir? Que probablemente estamos compartiendo este hecho de que personas con una codificación genética específica van a reaccionar formando anticuerpos contra estos agregados de factor plaquetario 4 y vacuna. Entonces, no es un problema de las vacunas de vector viral, sino que parece ser un problema más amplio, pero ya tenemos una comprensión de lo que está. Y para no perder tiempo en hablarle de todos estos casos, le diré que hasta hace 2 semanas, que fue la última revisión que hice, habían en el mundo, nada más por AstraZeneca, 600.000 personas vacunadas y que solamente 226 habían presentado esta enfermedad. Si usted ve la proporción de 226 entre 60 millones de personas vacunadas, es muy baja, pero de las 226 solamente habían fallecido 19 personas. O sea, también una proporción baja. Eso cuando todavía no teníamos esta teoría, cuando no teníamos la comprensión de lo que estaba y no teníamos una propuesta de tratamiento. Este es un caso que acabo de tener. No puedo asociarlo a esto porque esta señora no se había vacunado, pero miren lo que está sucediendo en esta mujer de 34 años que llegó con fuerte dolor de cabeza. Ella es del área de Changuinola, Bocas del Toro, joven. Me llegó porque allá había estado con COVID y ya había pasado el COVID y sin embargo el dolor de cabeza no se le quitaba. Y para hacer el corto del cuento, finalmente le hicimos una resonancia magnética nuclear y ustedes ven que aquí falta pintarse de este lado el seno transversal izquierdo. Está trombosado. Todo esto está trombosado. Pero como es venoso, no da manifestaciones clínicas neurológicas, sino dolor de cabeza porque tenía aumento de la presión endocrinal. Le habíamos dado corticoides porque inicialmente lo que había reportado un oftalmólogo era neuritis óptica y como no tenía ningún proceso intracerebral por los CAT anteriores, en la tomografía anterior, entonces pensábamos que era un proceso inflamatorio y había mejorado un poco, pero no totalmente. Cuando le dimos anticoagulante a dosis full, mejoró. Esa señora salió del hospital 3 días después de que le empezamos los anticoagulantes y ya tiene 3 semanas de haber regresado a su área de vivienda en Bocas del Toro. Estas son las publicaciones iniciales que ha habido sobre lo que ustedes querían hablar y este ya es el protocolo que está en la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis para los pacientes. Como ven, una expectativa del día 4 al día 28, como se menciona aquí en el protocolo. Si no es así,
no hay de qué preocuparse. Si esto ocurre después de la vacunación dentro de este grupo, entonces se le hace un VH completo, un conteo de sangre, y ahí se ve que las plaquetas estén por debajo de 150.000. Si no está por debajo de 150.000 no pasa nada. Si está por debajo, posiblemente es BID, lo que decía que los norteamericanos le han llamado trombocitopenia trombótica inmunológica asociada a vacuna. Y entonces, después de eso, se puede hacer el tratamiento que ya he mencionado. 2 palabras para finalizar. Siento haberme pasado en el tiempo. Era casi imposible no hacerlo. Las vacunas son un negocio. Esto no es por altruismo. Las compañías que hacen esto lo hacen por miles de millones de dólares que están. Y no voy a parar aquí, y solamente 2 palabras sobre esta información sobre la supervacuna. Lo pueden encontrar con el Dr. Beller también en YouTube. Van a encontrar esto. Y es que la nueva posible supervacuna va a costar solamente menos de $1 por cada dosis, y usando una técnica viejísima que no es de ARN mensajero, no es de vector viral, no es de virus inactivado, sino utilizando bacterias como la E. coli, modificadas genéticamente para que expresen en su superficie proteína S o spike, pero no la subunidad 1, que es la que se está usando actualmente, sino la subunidad 2, que es la que hace el anclaje. Y esa subunidad no cambia. Todos los virus, la variante sudafricana, la variante de Nueva Inglaterra, de Reino Unido, de la India, todas varían la subunidad 1. La subunidad 2 no varía porque depende de este péptido, y este péptido es igual para todos los coronavirus. No tengo más tiempo para decirle todos los experimentos que ya se han hecho, pero quedo muy agradecido a ustedes. Disculpen una vez más haberme pasado en el tiempo. Muchas gracias.